bueno, bendecido pueblo, el Señor Jehová ha hablado conmigo. I can see the whole earth, many nations globally are tuned in. Yo puedo ver que toda la tierra está sintonizada, muchas naciones a nivel global. Many nations across the whole earth, across Europe, Muchas naciones a través de la tierra, a través de Europa, across North America, Central America, South America, a través de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. I can see the whole Asia, the whole Africa, Puedo ver que toda Asia, toda África, Australia, New Zealand, the islands are tuned in. Australia, Nueva Zelanda, las islas están sintonizadas. Well, today being Friday 24th, Hoy siendo el viernes 24, Friday 24th September, the year 2021, el viernes 24 de septiembre del año 2021, and the time right now is 3:12 a.m. East African time in the night. y son las 3:12 de la mañana del tiempo del este de África. 3:12 a.m. East African time in the night. 3:12 del tiempo del este de África en la madrugada. Again, Friday 24th September, the year 2021. Nuevamente es el viernes el 24 de septiembre del año 2021. It's about 3:12 a.m. in the night. Now it has just turned 3:13 a.m. East African time. Son las 3:12 a.m. en la madrugada. Ahora se acaba de hacer las 3:13 a.m. del tiempo del este de África. Well, today, Friday 24th September, the year 2021, Bueno, hoy, el viernes 24 de septiembre del año 2021, at about 2:20 a.m., como a las 2:20 a.m., the Lord Almighty, God the Father, el Señor Dios Todopoderoso, Dios el Padre, today, this Friday 24th September 2021, hoy, este viernes 24 de septiembre del año 2021, He spoke with me by voice, Él habló conmigo por voz, and the glory of the Lord came and stood next to me, y la gloria del Señor llegó y se paró al lado mío, and from the glory He spoke by voice, y de la gloria habló por voz, and He asked me to pass judgment to the United States of America, y me pidió que pasara juicio a los Estados Unidos de América. the Lord Almighty, today, at about 2:20 a.m. in the morning, El Señor Todopoderoso hoy como a las 2:20 a.m. en la mañana, He asked me to turn my face to face the nation of the United States of America, Él me pidió que volviera mi rostro y enfrentara a la nación de los Estados Unidos de América and ask the USA to repent, y que le pidiera a los Estados Unidos que se arrepintiera, ask the church to repent and turn away from sin, que le pidiera a la iglesia que se arrepintiera y que se alejara del pecado, the proverbial sin you see in the church, el pecado proverbial que ves en la iglesia, the gospel of prosperity, el evangelio de la prosperidad, the heedlessness to God, la imprudencia hacia Dios, the failure to respond to the voice of the Lord, la falla de responderle a la voz del Señor, the sexual sin in the church, el pecado sexual en la iglesia, and the homosexuality in the church and in that land of the United States of America, la homosexualidad en la iglesia y en esa tierra de los Estados Unidos de América, the false prophets there, los falsos profetas allí, the false apostles there, los falsos apóstoles allí, the false evangelists, false pastors with the false gospel of prosperity,
los falsos evangelistas, los falsos pastores con el falso evangelio de la prosperidad, the sin that has totally inundated, drowned that nation, el pecado que ha totalmente inundado y ahogado a esa nación. again today at about 2:20 a.m. East African time, Nuevamente, hoy a las 2:20 a.m., hora del este del África, September 24th, the year 2021, septiembre 24 del año 2021, the Lord Almighty, God the Father, He came in His cloud Dios Todopoderoso, Dios el Padre, vino en su nube and He stood in front of me, and by voice He spoke from the cloud. y se paró enfrente de mí y por voz habló desde la nube And He asked me to turn my face y me pidió que volviera mi rostro, and face the nation of the United States of America que me enfrentara a la nación de los Estados Unidos de América, and command it, que le ordenara not to beg it or discuss with it or sort it out with it, no que le rogara, ni que le discutiera o que lo arreglara, or to negotiate with that nation, ni que negociara con esa nación, but to command that nation to repent, sino que le ordenara a esa nación que se arrepintiera, to hold a national day of repentance, que tuvieran un día de arrepentimiento nacional, failure at which He asked me to strike them del cual si fallan, me pidió que los golpeara with the judgment of God, the wrath of God that is all over me. con el juicio de Dios, con la ira de Dios que está sobre mí. He asked me to strike them with the wrath of God, the judgment of God. Él me pidió que los golpeara con la ira de Dios, con el juicio de Dios. And when I turned in obedience, in honor to the words of the Lord, Y cuando me volví en obediencia para honrar las palabras del Señor to face the nation of the United States of America, y enfrentar a los Estados Unidos de América, when I just turned like this and commanded them to repent, cuando me di vuelta y les ordené que se arrepintieran and I lifted up my left prophetic hand, y levanté mi mano izquierda profética, I saw that that nation did not obey. yo vi que esa nación no obedeció. USA did not obey the voice of the Lord. Los Estados Unidos no obedeció la voz del Señor, The dreadful voice of Yahweh, the tremendous, terrible God of Israel, la tremenda voz de Yahweh, el terrible Dios de Israel. and so when I lifted up my left prophetic hand and prophetic finger like this towards the USA, Cuando levanté mi mano izquierda profética y el dedo izquierdo profético hacia los Estados Unidos, then a massive earthquake hit the USA. entonces un masivo terremoto golpeó a los Estados Unidos, It shook them very violently. sacudió muy violentamente a esa nación. It shook that nation very, very violently when I just pointed my left prophetic finger towards the nation of USA. Sacudió muy violentamente a esa nación cuando yo apunté mi dedo izquierdo profético hacia los Estados Unidos. When I just turned my face towards them Cuando yo volví mi rostro hacia ellos and pointed my left prophetic finger towards the USA, y apunté mi dedo izquierdo profético hacia los Estados Unidos, a very massive earthquake struck that nation violently and struck down that nation. un masivo terremoto los golpeó violentamente y derrumbó esa nación. And when I pointed at Washington, I struck down the Washington Monument. It came crumbling totally down and disintegrated, dismantled into small pieces. Y cuando apunté hacia Washington, golpeé el monumento de Washington y se derrumbó totalmente, quedó en pequeños pedazos. The Washington Monument,
el monumento de Washington. I pointed my finger towards their national icon, Yo apunté mi dedo hacia el ícono nacional de ellos, the Washington Monument, and I brought it totally down. el monumento de Washington, y lo derrumbé totalmente. So I have seen the judgment of God coming to USA. He visto el juicio llegando a los Estados Unidos. God Almighty Jehovah Yahweh, Dios Todopoderoso, Jehová Yahweh, the terrible God of Israel, el terrible Dios de Israel, God the Father himself, the God of heaven, Dios el Padre mismo, Dios del cielo, the God of our Lord Jesus Christ. el Dios de nuestro Señor Jesucristo. He has today asked me to turn my dreadful face Me ha pedido que vuelva mi terrible rostro towards the United States of America hacia los Estados Unidos de América and command that nation to repent. y le ordene a esa nación que se arrepienta. The sexual sin in the church, El pecado sexual en la iglesia, the abortions in the church, los abortos en la iglesia, the false worship in the church, la falsa adoración en la iglesia, the false gospel in the church, el falso evangelio en la iglesia, the false prophets in the church, falsos profetas en la iglesia, the false apostles in the church, falsos apóstoles en la iglesia, the false evangelists in the church, los falsos evangelistas en la iglesia, the false gospel of prosperity preached there, el falso evangelio de la prosperidad predicado allí, the money in the church, el dinero en la iglesia, the pride of man, el orgullo del hombre, the pride of this life that they are preaching, el orgullo de esta vida que están predicando, the nudity of women there, la desnudez de las mujeres, the homosexuality in the land of USA. la homosexualidad en la tierra de los Estados Unidos. God is asking USA to repent. Dios le está pidiendo a los Estados Unidos que se arrepienta. And when I turned my face, Y cuando volví mi rostro, when they failed to repent, cuando fallaron de arrepentirse, and I turned my face towards the USA y volví mi rostro hacia los Estados Unidos, and lifted up my left prophetic finger, y levanté mi dedo izquierdo profético, a very massive, violent earthquake struck the nation of USA. un masivo y violento terremoto golpeó a los Estados Unidos. At about 2:20 a.m. this morning, that is what God spoke, that is what He has commanded. A las 2:20 a.m., eso es lo que Dios habló, eso es lo que ha ordenado. And then when I faced Washington, D.C., their capital, Y cuando me enfrenté a Washington, D.C., su capital, I pointed my finger to their national icon, the Washington Monument, y apunté con mi dedo a su ícono nacional, el monumento de Washington, and it came totally down, crumbling, all the way down into pieces. y se derrumbó totalmente en pedazos. So God Almighty is saying, repent, USA. Dios Todopoderoso dice, arrepiéntete, Estados Unidos. I've seen the judgment of God coming towards you. Yo he visto el juicio de Dios llegando a ustedes. God has asked me to strike you with the wrath of God. Dios me ha pedido que los golpee con la ira de Dios. The Lord Almighty, God the Father, the God of Israel, El Señor Todopoderoso, Dios el Padre, el Dios de Israel, the terrible God of Israel has asked me to judge the USA. el terrible Dios de Israel, me ha pedido que juzgue a los Estados Unidos, To judge them for homosexuality that is there, que los juzgue por homosexualidad que está allí, abortions that are there, los abortos que están allí, sexual sin there, el pecado sexual allí, the falsehood going on in the church, la falsedad ocurriendo en la iglesia, the false church that is going on in USA, la falsa iglesia que está ocurriendo en los Estados Unidos and their failure to prepare for the coming of the Messiah. y su falla de prepararse para la venida del Mesías. And so if you don't repent, I will strike you down. Si no se arrepienten, te derribaré. I will strike you down.
I'll strike you down 3 times, te derribaré 3 veces, and I'll strike down your icon, the Washington Monument. y derribaré tu ícono, el monumento de Washington. God Almighty has warned the USA today. Dios Todopoderoso ha advertido a los Estados Unidos hoy. He has warned them. Les ha advertido, He has warned them the way one warns the beast. les ha advertido de la misma manera que uno advierte a una bestia That I will strike you down if you don't repent and prepare for the coming of the Messiah. que si no te arrepientes y te preparas para la venida del Mesías, te derribaré. Time has come to be born again, El tiempo ha llegado para nacer de nuevo, turn away from sin, para alejarse del pecado, be holy, be righteous, ser santo y justo, and prepare the glory, the anointing for the glorious coming of the righteous one of God, the Lord Christ. y preparar el glorioso y ungido camino para la venida del justo de Dios, del Cristo de Dios. The Messiah is coming. El Mesías viene. So tonight, I have struck the USA. Así que esta noche he golpeado a los Estados Unidos. If they don't repent, Si ellos no se arrepienten, I'll strike the Washington Monument down. yo derribaré el monumento de Washington. As that God warned USA, ¿Acaso Dios no ha advertido a los Estados Unidos? the Messiah is coming. El Mesías viene. Says, Esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice. I will strike you down Yo te derribaré with a massive judgment of God, an earthquake. con un masivo juicio de Dios, un terremoto. If you don't repent Si no te arrepientes and obey the voice of the Lord reigning on the earth now, y obedeces la voz del Señor que está reinando ahora, and prepare the glorious way for the glorious coming of the Messiah, y preparas el glorioso camino para la gloriosa venida del Mesías. if you don't repent Si no te arrepientes, tonight, the Lord has asked me to turn my face towards USA and strike you down with an earthquake. esta noche el Señor me ha pedido que vuelva mi rostro hacia los Estados Unidos y que te golpee con un terremoto. And I've seen Y yo he visto that when I turn towards you que cuando yo me vuelvo a ustedes, in your failure to repent, in your disobedience, en su falla de arrepentirse, en su desobediencia, then I pointed at the USA y yo apunté a los Estados Unidos, and I struck down y yo derrumbé even the Washington Monument, your icon, incluso el monumento de Washington, su ícono, and it came down, tumbling down. y derrumbándose cayó. When all these things come to pass, Cuando todas estas cosas se cumplan, then you know that the prophet of the book of Malachi, entonces sabrán que los profetas del libro de Malaquías, the one the Lord promised he would send in the earth, los que Dios prometió que enviaría a la tierra, has now come to the earth. ahora han llegado a la tierra. And even the USA must submit to the voice of the Lord. E incluso los Estados Unidos tiene que someterse a la voz del Señor. I will strike you down. Yo te derrumbaré. I will strike down the Washington Monument, says the Lord of hosts. Yo derrumbaré el monumento de Washington, dice el Señor de los ejércitos. And you shall know Y sabrán that the prophet of the book of Malachi promised by Yahweh that he would send him to the earth. que el profeta del libro de Malaquías, prometido por Yahweh, que él lo enviaría a la tierra, Has now arrived, ahora ha llegado. and the Messiah is coming, Y el Mesías viene, and all the nations must now obey. y todas las naciones ahora tienen que obedecer.